Bien, conocimos el fin de semana un estudio que fue publicado por el sitio CIPER Chile, que da cuenta de una investigación de los investigadores Rafael González y Miguel Kiwi, ambos del Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y la Nanotecnología CEDEMA, que señala en su conclusión lo siguiente: lo que está claro es que Chile no está aplanando la curva, lo que en realidad está ocurriendo es que la estamos perdiendo. Esto contrasta abiertamente con lo que vimos anoche en cadena nacional, cuando el presidente Sebastián Piñera dio a conocer gráficos que estarían mostrando, por el contrario, que estamos aplanando la curva y que estamos entrando en una suerte de meseta. ¿Es así? Esta y otras dudas se las vamos a preguntar a la directora del Centro de Epidemiología y Políticas de Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo, la doctora Jimena Aguilera. Doctora Aguilera, muy buenos días y gracias por su tiempo con ADN hoy. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Le parto al tiro preguntando, doctora, ¿qué le parece este estudio? ¿Es así o usted concuerda con lo expresado anoche por el presidente Sebastián Piñera? Mira, este brote de coronavirus está lleno de incertidumbres y de dilemas. Lo que dice el presidente es efectivamente lo que se está observando con los casos nuevos, que la tasa de crecimiento de casos nuevos es cada vez menor, por lo tanto se observa una cierta estabilización en el número de casos. Lo mismo está ocurriendo con las hospitalizaciones en camas críticas y también con los fallecimientos, pero con una tasa, en el caso del fallecimiento y las hospitalizaciones con un retraso en relación a los casos confirmados, porque esos eventos se producen en general 10 días después del inicio de síntomas, 10 días, 2 semanas del fallecimiento, por ejemplo. Entonces, desde el punto de vista de las mediciones que se están realizando, efectivamente se ve una cierta estabilización. Ahora, lo que habla el artículo es de proyecciones de la situación de casos. ¿Por qué yo digo que hay incertidumbres? Porque si bien se observa esta situación, nosotros estamos expectantes de lo que está sucediendo con la entrada del virus a nuevas poblaciones. Esta es una situación en la que la enfermedad ingresa por los segmentos de población que tienen acceso a los viajes, los turistas, después alrededor de ellos, y va moviéndose, así como nosotros vimos que se movió desde China a Europa, el epicentro, y después a Norteamérica, y ahí empiezan a aumentar los casos porque va entrando a nuevas poblaciones. Entonces nosotros en este momento estamos expectantes de lo que pueda suceder en el resto de Santiago, donde está el área más populosa, y donde pudiera adquirir nueva potencia. Por eso se está mirando con mucha atención la situación de cada caso, los casos por comuna, los casos por sectores de la ciudad, así como en las ciudades de Concepción y Valparaíso, que Valparaíso todavía no muestra una gran actividad en relación con el coronavirus. Así que en los hechos, la verdad es que, de acuerdo a lo que se está moviendo, lo que dice el presidente es verdad. Lo que no sabemos es si esta situación va a seguir así o va a ingresar a un nuevo bolsón, digamos, de personas susceptibles y va a tener un nuevo incremento. ¿Cómo entra en ese análisis, doctora Aguilera, el factor de lo desconocido, la zona oscura, los no testeados, los no reportados como incluso muertos por coronavirus, que en una de esas murieron por una neumonía o simplemente su certificado de función dice paro cardiorrespiratorio, que es una cuestión genérica y que sin embargo, sin que nunca lo sepamos, tal vez murieron por coronavirus? ¿Cuánto pesa eso? En vista, considerando que en Chile además estamos haciendo más test por millón de habitantes que cualquier país de América Latina, pero no estamos testando a toda la población. No, claro. O sea, la verdad es que hay pocos países que tengan la capacidad de testear a toda la población, y no, por eso yo digo hay áreas de incertidumbre, porque efectivamente se piensa de que no se es capaz de estar viviendo exactamente a todos los casos, y hay alguna proporción de los casos que probablemente estamos perdiendo. Y esa proporción es variable. En la Escuela de Londres estimó que era como un 30% y que era poco. Bueno, es difícil estimar en realidad exactamente cuánto de lo que estamos perdiendo, pero sí es interesante el hecho de que existiendo probablemente una proporción de casos que no conocemos, sí se ve esta estabilización en distintas cifras, como son las muertes, como son las hospitalizaciones en graves. Por ejemplo, de las cifras que uno menciona, las personas que se agravan y requieren camas críticas es probablemente el número donde hay menos posibilidad de que se escape, porque la persona va a llegar al hospital. Y no tenemos todavía, y no hemos visto un aumento brusco, excepto los lugares donde ha empezado el brote muy fuerte, como fue, por ejemplo, la Araucanía o Magallanes.
donde efectivamente subió muy rápidamente. En el caso de las muertes, bueno, hay que considerar que la neumonía es una causa importante de muerte todos los años. Entonces, efectivamente, también existe la posibilidad de que haya algunas muertes que pasen desapercibidas. Sin embargo, acá se están incluso testeando algunas muertes que han ocurrido en domicilio. Es decir, que nadie puede tener la certeza de que efectivamente se esté midiendo todo. Todos sabemos que hay una posibilidad de personas que no estén siendo testeadas, y de hecho eso es una de las preocupaciones que nosotros tenemos, porque a pesar de que se ha aumentado la capacidad de hacer test, no se está usando toda esa capacidad. Entonces, ese es uno de los aspectos que uno tiene que mirar con mucho cuidado. ¿Por qué no se está, a pesar de que existe una disponibilidad mayor en este momento, no se está llenando esa capacidad? ¿Es porque está la gente demandando menos? ¿Es porque tienen un número fijo de exámenes a realizar en la atención primaria, por ejemplo, en algunas ciudades? Claro. Y esos son los temas que hay que estar analizando. O sea, doctora Aguilera, lo que usted está diciendo entonces es que, primero, tenemos más capacidad para hacer testeo y debiera hacerse más testeo en línea con lo que dicen en general los investigadores, y es que para tener este sistema de cuarentena dinámica que va cambiando, ¿verdad?, y no cuarentena total, se necesita un alto nivel de testeo. ¿Es así? Sí, es así. O sea, y esa ha sido no la preocupación solo de los investigadores, del Consejo Asesor desde un principio, de que esta enfermedad se va a controlar en la medida que seamos capaces de diagnosticar los casos rápidamente, aislarlos rápidamente, trazar los contactos y hacer cuarentena de los contactos. Y esa es la columna vertebral del control del brote. ¿Y eso se está haciendo? La cuarentena total es una ayuda para reducir la velocidad de transmisión y tener más posibilidad de detectar a los casos. ¿Y eso que usted dice, se está haciendo? Se está haciendo con las salvedades que mencionaba. Efectivamente se está haciendo, se está ofreciendo test, pero efectivamente no sabemos por qué efectivamente no sube más la utilización de los test y por lo tanto hay áreas de incertidumbre. Pero sí, efectivamente se ha aumentado la capacidad de los test. También nos preocupa el tema, por ejemplo, del aislamiento, que cuando se mueve el virus de una población más pudiente a otra más vulnerable, el hacinamiento es un factor que empieza a jugar, y es importante la posibilidad de usar estas residencias sanitarias para que las personas efectivamente puedan estar primero en mejores condiciones y también con menor riesgo de transmisión hacia su grupo familiar y hacia los grupos familiares que viven cerca de ellos. Doctora Aguilera, conversamos con la directora del Centro de Epidemiología y Políticas de Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo. Doctora Jimena Aguilera, ayúdenos a entender la curva que anoche mostraba el presidente, porque de alguna manera uno lo que podría deducir es que estamos llegando a un punto en el cual ya los recuperados van sumándose, así como se siguen sumando en todo caso nuevos casos de contagiados que incrementan el número total acumulado, pero como los recuperados se van sumando, empieza a haber una suerte de empate entre los recuperados y los nuevos contagiados, lo que efectivamente es el aplanamiento de la curva, según se entiende, ¿no? No, eso no es el aplanamiento de la curva, no. El aplanamiento de la curva es la tasa de crecimiento de casos nuevos por día. Eso es el aplanamiento de la curva. Ah, ya. Bueno, entonces me refiero a lo mismo, pero dicho con otras palabras. O sea, empieza a coincidir, sin embargo, la cantidad de gente que ya circula habiéndose recuperado, porque entramos en una... A ver, cuando partió esto no estaba nadie recuperado, ¿no es cierto? Los primeros 15 días todos los contagiados nuevos seguían contagiados. Claro, Mauricio, pero el tema de los recuperados no es lo que uno considera para analizar la curva epidémica. De acuerdo, no, lo entendí. El aplanamiento es simplemente si sí. sigues con un crecimiento de casos nuevos y en qué tasa está ese crecimiento. Es que a eso quiero ir. Cuando uno empieza a ver que según el gobierno empieza a decrecer la tasa de incremento de nuevos casos, eso es aplanamiento de la curva. Sí, claro. Ya. Y eso efectivamente es lo que se ha observado, o sea, se ha reducido la tasa de crecimiento de casos nuevos, de muertos y de hospitalizados en camas críticas. No claro, que el gobierno lo que voy es lo siguiente, destacaba el presidente cómo la línea verde ayer del gráfico que él mostraba por la televisión va acercándose como tasa de incremento a las otras curvas, es decir, los recuperados también empiezan a formar ya después de varias semanas del primer caso el 3 de marzo, empiezan a acumularse recuperados también. Sí, claro, pero eso es un fenómeno porque es una enfermedad aguda. O sea, en todas las enfermedades agudas, claro, no es crónica. Tú empiezas a medir los resfríos, a los 3 días empiezas a acumular los recuperados. Claro, lo que pasa es que el argumento completo... No es diabetes esto. Absolutamente, claro, esta no es una enfermedad crónica. Entonces los que recuperados, como es agudo, van empezando a sumarse y por razones obvias. Es que voy a lo siguiente. Eso es lo que lleva al gobierno a sostener que viene una suerte de inmunización más o menos generalizada. El ministro Mañalich está poniendo énfasis en eso desde hace días, por eso anunció el carnet de alta.
Sí, no, pero es que ahí hay dos, sí, es que ahí son dos cosas distintas. Una es que una persona que cursó con un cuadro agudo y que estuvo en aislamiento 2 semanas cuando fue un caso leve y se mejoró y sin síntomas, probablemente necesita algún tipo de documento que le diga usted ya está de alta y claro, que lo pueda mostrar en el trabajo, qué sé yo, que eso es lo que nosotros recomendamos como cuando nos preguntaron respecto a la certificación de que alguien ya terminó su periodo de infecciosidad, o sea, esa persona ya no es infecciosa. Y eso puede tener una distinta utilidad. Es distinto eso a plantear de que esas personas están totalmente inmunes. Evidentemente esas personas al recuperarse tienen algún nivel de protección y dentro de las incertidumbres que hablaba en un principio está el hecho de cuánto tiempo van a estar con ese nivel de protección, pero eso no tiene nada que ver con el tema del aplanamiento de la curva. Sí, pero lo que pasa es que todo va en paralelo, doctora Aguilera, o sea, el gobierno está usando ese argumento para tratar de establecer una cierta tranquilidad, me imagino yo también, en cuanto a que la gente recuperada ya no se va a informar, son temas diferentes. A lo que quiero ir es que el gobierno pareciera estar diagnosticando que esto está llegando, como conversábamos al comienzo, a un cierto nivel de meseta. Las curvas que anoche mostraba el presidente ya se van haciendo cada vez más horizontales, pero estamos iniciando ese nivel de meseta. Entonces la quiero llevar a la comparación con otros países, donde también se está hablando de normalización de actividades, de vuelta al trabajo, de vuelta a clase, en España, en Francia, en Alemania, pero ellos no están llegando al aplanamiento, ellos están bajando las tasas todos los días. Claro, por supuesto, sí. Por eso nosotros hemos dicho, amigos nos han preguntado de que todavía está temprano esto como para establecer cuál va a ser el futuro, la futura evolución del brote, porque sobre todo porque en el caso de Chile, a nivel poblacional, para el promedio chileno en realidad es muy importante lo que pasa en Santiago, Concepción y Valparaíso. Y como Valparaíso en realidad todavía no entra mucho en el brote y la zona sur y surponiente de Santiago también está recién inicial, por eso vemos con expectación qué es lo que está pasando en esa zona y qué es lo que va a seguir pasando en esta semana. Claro, entonces que justamente para ligar con lo que dice Mauricio, doctora Aguilera, si está esa situación todavía por despejarse, ¿a usted le parece que es el momento, como por ejemplo, que funcionarios públicos vuelvan a trabajar, que se reabran los malls, que las clases comiencen a mediados de mayo más o menos? Mira, nosotros hicimos una reacción por escrito respecto al tema de que se reintegraran los trabajadores. Nosotros entendemos que en este momento hay que prepararse para la eventual apertura, lo que es distinto a que se abra ahora. O sea, siempre debería haber un plan de cómo se van a reabrir los colegios. A nosotros nos preguntaron sobre ciertos criterios que había que tener como para ir reabriendo colegios. Esa misma preparación tiene que haber en los lugares de trabajo, que es distinto a que se abran ahora, efectivamente. Nosotros pensamos que así como las cuarentenas se han hecho en forma progresiva y estratégica en relación a la situación de la epidemia en cada una de las distintas localidades, porque Chile es un mosaico, es muy distinta a la situación en el norte. Nosotros tenemos una diferencia climática, una diferencia demográfica muy grande entre el norte y el sur del país, entonces es muy difícil tratar al país todo como una forma uniforme cuando el brote va entrando en distintos momentos de las distintas ciudades. Entonces nosotros lo que pensamos es que cada localidad tiene que analizarse en su situación epidemiológica antes del reintegro, lo que no impide de que todas las personas tengan que prepararse para cómo va a ser la vida, digamos, cuando se reabran las escuelas y la gente vuelva a tener un trabajo más presencial. Bien, pues doctora Jimena Aguilera, muchas gracias por conversar con ADN hoy. Muchas gracias, doctora Aguilera.